Carlos Sánchez estaba atrapado en una situación desesperante. Su padre, un inveterado jugador, se había endeudado gravemente. Los cobradores de deudas se habían fijado en él y propusieron que se prostituyera para saldar la deuda. Mientras miraba a su padre con una expresión de esperanza en los ojos, Carlos, tembloroso, marcó el número de teléfono de su excompañero de habitación, Javier García, al que siempre le había dado la impresión de estar interesado en él. «Javier, ¿podrías prestarme un poco de dinero?», preguntó Carlos con voz temblorosa. En el otro extremo de la línea, Javier se rió con indiferencia y respondió con voz ociosa: «Carlitos, sabes que en este mundo no hay almuerzos gratis». Los cobradores de deudas volvieron a acosar a la familia. Esta vez, el padre de Carlos no pudo escapar y fue forzado a arrodillarse por aquellos hombres. En los últimos días, habían llevado a cabo todo lo de valor de la casa y todavía quedaba una deuda de 250.000 euros. El padre de Carlos era un apasionado del juego, siempre creía que podría recuperarse a través de las apuestas. Por eso, su madre se había divorciado de él. Carlos había esperado que su padre se diera cuenta de su error, pero no fue así. Un año atrás, había perdido 500.000 euros en una sola partida y desde entonces, estaba siendo perseguido por los cobradores de deudas. El líder de los cobradores era un tipo con el pelo cortado en pompadour, tatuajes en los brazos y una cicatriz que atravesaba todo el rostro. Parecía un individuo peligroso. Girando casualmente un cuchillo en la mano, puso un pie en una silla de la casa y dijo con una expresión siniestra: «Viejo, te falta 250.000 euros. Si no consigo el dinero, te cortaré una mano y me marcharé». Al oír esto, el padre de Carlos se echó a llorar y suplicó desesperadamente: «Don García, pronto recaudaré el dinero. Dame un poco más de tiempo». Don García se rió con desprecio y replicó: «¿Darte más tiempo? Probablemente te escaparas del país. Hace meses que me estoy esperando cerca de tu casa y finalmente te he pillado. No te voy a dejar escapar». Pero, hizo una pausa y su mirada se posó en Carlos con malicia: «Tu hijo no está mal. Lo podrías vender y estoy seguro de que en menos de un año podría pagar tu deuda con intereses. Yo incluso estaría dispuesto a pagar 2.000 euros por su primera vez». Era evidente lo que don García quería. Quería acostarse con Carlos y obligarlo a prostituirse para saldar la deuda. El padre de Carlos se volvió hacia él con una mirada de expectativa, esperando que Carlos se lo pidiera él mismo, para luego fingir que estaba en una situación desesperada y aceptar con dolor. Los bravucones se acercaron a Carlos con risas repugnantes. Él, alarmado, gritó: Yo puedo conseguir el dinero». Los hombres se detuvieron y el corazón de Carlos latía a toda velocidad. En ese momento, la única persona que podía salvarlo era Javier García, su ex compañero de habitación de la universidad que más de una vez le había dicho que quería probar algo con él. Carlos tomó el teléfono con manos temblorosas. No estaba seguro de si Javier lo ayudaría, ya que habían tenido una fuerte discusión durante la universidad. En aquel entonces, Carlos estaba frustrado por no encontrar trabajo y Javier lo molestaba de vez en cuando. Finalmente, Carlos lo desafió a una pelea en el baño. Carlos no ganó la pelea. Después de recibir un puño de él, Javier lo sujetó inmediatamente. En lugar de golpearlo, dijo con una voz amenazadora: «Carlos, si no te quisiera, te mataría ahora mismo». Después de decir esto, sin importar la resistencia de Carlos, lo empujó hacia el compartimento del baño y lo besó con fuerza. Javier besó con tanta vehemencia que le hizo sangrar los labios y no se detuvo, siguió besándole el cuello, la clavícula y sus manos no se quedaron quietas. Si no hubiera sido por el llanto de Carlos, dudaba que Javier se hubiera detenido. Javier miró a Carlos con lágrimas en el rostro, detuvo sus acciones, dio un paso atrás y se apoyó en la puerta. Sacó un cigarrillo del bolsillo y lo encendió con impaciencia. Carlos, bajo la mirada abrasadora de Javier, se abrochó los botones con cuidado y se encogió en un rincón como un codorniz. En aquel momento, estaba tan enojado que se atrevió a llamar a Javier al baño. Sin mencionar la influencia familiar de Javier en la ciudad B, solo por su fuerza física, dos Carlos no serían necesariamente su contrincante. Después de terminar de fumar, Javier dijo con calma: «Carlos, ¿te sientes ofendido por besarme? Lloras como un cerdo». Aunque Carlos lloró desconsoladamente, no era como Javier decía. Cuando se calmó, no se atrevió a responder y solo bajó la cabeza y se mantuvo en silencio. Pero para Javier, era como si hubiera dado su consentimiento. Javier se rió con desprecio, aplastó el cigarrillo y dijo entre dientes: «Vale, Carlos, eres valiente». Luego, salió de la habitación enfurecido. Desde entonces, Javier no volvió a la habitación de la universidad. Este incidente había pasado hace poco más de un año.
Carlos se preguntaba ansiosamente qué haría si Javier no lo ayudaba. ¿A quién más podía recurrir? Mientras pensaba en esto, la llamada fue contestada. Javier respondió con voz desganada y un leve tono de placer difícil de percibir. ¿Algo? Carlos apretó el teléfono y preguntó con cautela. Javier, ¿podrías prestarme un poco de dinero? Javier no respondió inmediatamente. El tiempo pasaba y había personas mirándolo con avidez en torno a él. Si era rechazado, ellos se abalanzarían sobre él. Carlos sintió escalofríos en la espalda y el sudor le brotaba de la frente. Justo cuando pensaba que Javier no aceptaría, este se rió suavemente y dijo con indiferencia. Carlitos, si quieres que te preste dinero, ¿qué me puedes dar a cambio? Carlos apretó los labios y respondió. Puedo darte un interés más alto que el banco. Javier se rió con desprecio y dijo. Carlitos, sabes lo que quiero. No me importa el dinero, incluso puedes no devolvérmelo, pero lo que quiero, también me tienes que dar, ¿verdad? Piensa bien si estás dispuesto a hacer esto para obtener el dinero de mí. No me gusta forzar a nadie. Javier calló, como si estuviera dándole tiempo a Carlos para pensar. Carlos sabía que era mejor enfrentarse a un solo hombre que a un grupo. Además, Javier, al menos, no era un tipo raro. Carlos tragó saliva y dijo. De acuerdo. Javier rió en voz baja y dijo. El dinero, te lo transfiero ahora. Dentro de 2 días, enviaré a alguien a recogerte. Prepárate bien. Carlitos, no intentes escapar, o me volveré loco. De acuerdo, no me escaparé, respondió Carlos honestamente. Sabía las habilidades de Javier y que no podía escapar. Como Javier había prometido, su gente llegó puntualmente. Carlos empacó sus cosas y dejó su casa. Antes de partir, su padre agarró su muñeca y le preguntó. ¿Cuándo has conocido a un amigo tan rico? ¿Podrías pedirle más dinero? Anoche tuve un sueño maravilloso y estoy seguro de que ganaré esta vez. Carlos lo miró con desdén, se rió y se soltó con fuerza. Después de graduarse de la universidad, Carlos había encontrado un trabajo con un buen salario y buenos beneficios en la ciudad B. Más tarde, alguien le dijo que su padre había sido atropellado y estaba en estado vegetativo. Aunque lo odiaba, renunció a su trabajo y se dispuso a regresar a su pueblo natal para cuidarlo. Pero cuando llegó, se dio cuenta de que era una estafa. Su padre lo había emborrachado y se había llevado todo su dinero para jugar. Incluso así, Carlos siempre había creído que su padre cambiaría. Hasta ese día, finalmente vio la verdadera naturaleza egoísta de este hombre. Sin decir nada, Carlos se sentó en el coche con indiferencia. A partir de entonces, no se preocuparía más por él y lo dejaría hacer lo que quisiera. La escolta lo dejó fuera de una villa. Carlos se calmó antes de abrir la puerta y entrar. Javier estaba sentado en el sofá con indolencia, viendo la televisión y no hizo ningún movimiento cuando escuchó la puerta. Carlos se acercó a él y dijo con sinceridad. Ese día, gracias. Javier se recostó en el sofá y lo miró de arriba abajo durante un buen rato. De repente, tomó su brazo y lo hizo sentar entre sus piernas, luego dijo con una sonrisa. ¿Por qué agradeces? Es solo una relación de cooperación. También puedo obtener lo que quiero de ti. Luego, pasó su mano por la cintura de Carlos de manera amorosa. Carlos se quedó rígido de inmediato. Tal vez su reacción fuera demasiado obvia, Javier detuvo su mano y preguntó con indiferencia. ¿Tienes miedo? Carlos apretó los labios y respondió. No he hecho esto antes. Javier preguntó con un tono difícil de interpretar. ¿Nunca has hecho nada con un hombre? Carlos asintió con la cabeza. Javier no mostró ninguna expresión en el rostro y siguió preguntando. ¿Y con una mujer? Parecía una pregunta casual, pero Carlos respondió con seriedad. También no. Javier hizo una pausa en la respiración y el brazo que tenía alrededor de la cintura de Carlos se apretó repentinamente. Volvió la cara de Carlos hacia él y lo observó detenidamente para asegurarse de que no estuviera mintiendo. Luego, una sonrisa pasó por sus ojos. Javier cogió el control remoto de la televisión y pulsó algunos botones. Luego, aparecieron 2 hombres desnudos abrazados en la pantalla. Javier rodeó a Carlos con sus brazos y apoyó su cabeza en el hombro de Carlos, diciendo. Si no sabes, aprende bien. Mira cómo lo hacen. Las voces amorosas y pegajosas resonaron en el oído de Carlos. Él reprimió el asco en el fondo de su corazón y forzó a mirar, sintiendo que su cuerpo se enfriaba poco a poco. De repente, la pantalla de la televisión se apagó. Javier tocó su rostro con suavidad y preguntó. ¿Te sientes asqueado? Carlos respondió en un tono bajo.
No. No se atrevía a enfadar a Javier, porque si éste se llevaba los 250.000 euros, él estaba perdido. La expresión de Javier se volvió fría, pero de repente, se rió de nuevo. Su mano se enganchó en el cinturón de Carlos y el pulgar se metió entre la cintura y el cinturón. El sudor en la frente de Carlos aumentó. Se dijo a sí mismo que todo iría bien y que solo tenía que cerrar los ojos y resistir. Pero, a pesar de sus pensamientos, su rostro se volvió pálido. Justo cuando estaba a punto de no poder resistir más, Javier retiró su mano y lo miró con frialdad. «Carlos, ¿cuándo has aprendido a mentirme?» Carlos apretó los labios y no respondió. Antes, Carlos era muy directo con Javier, porque sabía que éste lo quería. Pero ahora, con la deuda de 250.000 euros entre ellos, no se atrevía a ser tan franco. Carlos bajó los ojos y mostró una expresión dócil. «Lo siento». Sea lo que fuera, era mejor pedir disculpas primero. Pero en cuanto dijo esto, el ambiente en la habitación se volvió más oprimido y silencioso. Javier frunció el ceño, encendió un cigarrillo con impaciencia y lo fumó con tristeza. Javier no dijo nada y Carlos tampoco. La habitación estaba tan silenciosa que era. Javier parecía estar pensando en algo y lo miraba en silencio. Hasta que terminó de fumar, dijo con calma. «He dicho que no me gusta forzar a nadie. Si no quieres acostarte conmigo, ¿por qué no vienes a ser mi asistente? Te daré 20.000 euros al mes, con comida y alojamiento incluidos». Miró a Carlos fijamente, con una luz oscura en los ojos, y dijo. «El dinero que ganes no tienes que dármelo. No necesitas devolverme el préstamo. Solo tienes que firmar un contrato conmigo. Si dentro de un año todavía no puedes aceptarme, te dejaré ir. ¿Qué te parece?» Estas eran condiciones completamente favorables para Carlos. Casi se podía decir que Javier estaba haciendo un negocio en pérdida. Carlos no podía amar a los hombres, estaba seguro de su orientación sexual. Por lo tanto, Javier no podía ganar. Carlos levantó la vista y miró a Javier, quien también lo estaba mirando. Javier había encendido otro cigarrillo y el humo le impedía ver su expresión. Carlos se retorció el borde de la ropa con los dedos y decidió decir lo que pensaba. La sonrisa en el rostro de Javier se amplió. Le acarició la cabeza y dijo con alegría. «Eso es algo que yo debo considerar. Tú solo tienes que decidir si aceptas mi propuesta». Después de pensar un momento, Carlos aceptó. Había informado a Javier de los pros y contras previamente. Si Javier todavía insistía, él no tenía razón para negarse. Esa misma noche, se firmó el contrato. Después, Javier pidió a la empleada doméstica que le preparara una habitación de invitados para Carlos. Desde entonces, Carlos vivía con Javier, comía y dormía en su casa e incluso iba al trabajo en su coche. Javier tenía su propio asistente ejecutivo. Él asignaba los trabajos y luego el asistente ejecutivo los distribuía. En la empresa, Carlos y Javier se comportaban de manera profesional. Pero cuando regresaban a casa, Javier probaba el nivel de aceptación de Carlos hacia él. Empezó por tomar su mano, abrazarlo y ahora podía soportar dormir en la misma cama. En un mes, solo habían avanzado hasta este punto. Carlos no podía soportar besar a un hombre, ni realizar actos más íntimos, incluso si habían besado antes. Javier era como había dicho, no forzaba a Carlos. Siempre que Carlos mostraba cualquier incomodidad, él se detenía inmediatamente. Hoy, una vez más, no pudieron besar. Carlos todavía no podía aceptar con calma la proximidad de Javier. Carlos tenía un trastorno psicológico que Javier no sabía. En la escuela secundaria, debido a un desarrollo tardío, no había cambiado de voz todavía. Además, debido a la adicción al juego de su padre, cualquier dinero que había en la casa era desperdiciado. No podía comer carne más de unas pocas veces al año, lo que hizo que fuera más delicado que los demás chicos. Los chicos traviesos de la clase no le soportaban y lo intimidaban constantemente, llamándolo maricón, en persona. Desde entonces, Carlos sintió un odio inexplicable hacia los hombres, aunque él mismo era hombre. Cuando escuchó que Javier le decía que lo quería, este odio alcanzó su punto máximo. Escuchando la respiración tranquila de Javier al lado, Carlos se volvió y lo miró. Objetivamente hablando, Javier era muy guapo, con ojos y cejas delicados, una nariz alta, tan guapo como una estrella de televisión. Si Javier no le hubiera querido, seguramente habrían sido amigos de por vida. Sí, la relación entre Carlos y Javier no había sido tan mala desde el principio. Debido a la experiencia de intimidación, Carlos no podía relacionarse bien con los chicos, incluso con sus compañeros de habitación. Javier no vivía habitualmente en el dormitorio de la universidad. Era un hijo de ricos y tenía varias casas fuera.
Ellos se conocieron por accidente. Carlos trabajaba de camarero en un bar y Javier fue a consumir con un grupo de amigos. Carlos era el que les servía la bebida. Entre ellos había un joven libertino que se había llevado la novia de alguien. El novio de la chica llegó con un cuchillo de cocina para vengarse y atacó sin discriminación. Estaba a punto de golpear a Javier cuando Carlos se interpuso con un bandeja. La razón por la que lo ayudó era que cuando Carlos servía la bebida, aquellos jóvenes lo habían insultado y Javier los había detenido. No sabía si Javier lo había reconocido como su compañero de clase, pero no importaba. Javier lo había ayudado una vez y él también lo ayudó una vez. No le gustaba quedarse en deuda con nadie. Originalmente pensaba que era solo un incidente menor, pero Javier comenzó a aparecer con frecuencia a su alrededor e incluso hizo que su compañero de habitación original se fuera y se mudó a la misma habitación que él. Javier fue muy bueno con él. Lo invitó a comer, le hizo un cumpleaños y lo ayudó a integrarse en el grupo. Carlos poco a poco lo consideró su único amigo masculino. Hasta que accidentalmente escuchó que Javier le decía que lo quería. Entonces, se le revolvió el estómago. ¡Qué asco! Igual que cuando aquellos chicos lo rodeaban, con risas malvadas en los rostros, llamándolo maricón y sin cojones. En ese momento, se rompió amistad con Javier y luego lo trató de manera extremadamente hostil. Pero sin importar cómo lo insultaba o lo humillaba, Javier no se cansaba de acercarse a él. Carlos no entendía por qué Javier lo quería. En la ciudad B, una ciudad donde el suelo vale un ojo de la cara, él era demasiado insignificante. Nadie se daría cuenta de alguien tan mediocre como él. Sus logros académicos, de los que estaba orgulloso, no valían nada en una universidad llena de talentos. ¿Sería porque lo había salvado por accidente? Carlos negó con la cabeza. Si era por esta razón, era solo una ilusión causada por el efecto puente colgante. Después de tantos años, Javier debería haber despertado de ese sueño. Mientras pensaba en esto, se quedó dormido sin darse cuenta. Cuando despertó, Javier ya había preparado el desayuno. Desde que se mudó aquí, Javier cocinaba personalmente todos los días. Javier era un excelente cocinero y la comida que preparaba era a gusto de Carlos. Sabía que Javier lo había aprendido especialmente para él. Durante la universidad, para cortejarlo, Javier iba todos los días a su casa para practicar la cocina y le había traído la comida que preparaba, pero Carlos nunca la había probado. Hoy era un día libre. Normalmente, Javier se quedaba en casa o iba al cine de abajo a ver una película. Carlos pensó que hoy sería igual. Después de comer, estaba a punto de bajar las escaleras cuando Javier lo llamó. «Cambia de ropa. Hoy salimos». Carlos se preguntó con curiosidad. «¿A dónde vamos?» Javier no respondió directamente y dijo con misterio, «Lo sabrás cuando lleguemos». Javier lo llevó a un parque de atracciones. De repente, Carlos se dio cuenta de algo y se volvió rápidamente. «¿Has excavado mi botella de deseos?» Cuando se graduó de la universidad, la monitora organizó una fiesta de graduación. Justo antes de que terminara, les dio a todos papel y pluma y les pidió que escribieran sus deseos. 10 años después, se reunirían de nuevo para excavar las botellas de deseos y ver si se habían cumplido. Tal vez debido al ambiente, Carlos, que era un chico serio, incluso participó en esta cosa infantil. Su deseo era ir a un parque de atracciones una vez. Carlos no creía que fuera una coincidencia que Javier lo hubiera traído aquí. Javier parecía tan fuera de lugar aquí. Javier se rió con indiferencia y dijo: «La excavé hace tiempo. En cuanto te marchaste y el suelo todavía estaba húmedo, la saqué». Carlos se enfadó un poco. «¿Cómo puedes leer la privacidad de los demás?». Javier respondió sin inmutarse. «¿Y qué? La botella de deseos no solo se puede cumplir por uno mismo. Otros también pueden ayudar. Si te sientes en deuda, quizás puedas cumplir mi deseo». Carlos preguntó con cautela. «¿Cuál es tu deseo?». Javier lo miró con profundidad, con muchos sentimientos en los ojos. Finalmente, se encogió de hombros y dijo: «Es un secreto». Carlos pensó que era injusto que el secreto de los demás no fuera importante. Estaba a punto de replicar cuando Javier le metió un algodón de azúcar en la boca y dijo suavemente: «Si tengo la oportunidad, te lo diré». «¡Qué tontería!». No le importaba saberlo. Carlos nunca había ido a un parque de atracciones. Hace mucho tiempo, antes de que su padre se volviera adicto al juego, le había prometido que lo llevaría. Pero luego, su padre se volvió adicto al juego y no había dinero suficiente. De niño, era muy pobre y la vida era difícil. Incluso cuando más tarde ganó dinero, no se atrevía a gastarlo en diversiones.
Sentía un sentimiento de culpa al vivir una vida cómoda y feliz. No esperaba que, en un día normal, este deseo se cumpliría de repente. Compraron las entradas y se pusieron en cola. En aquel día caluroso, cuando llegaron a un juego, ya estaban sudando. Carlos ya no era aquel niño. Incluso si jugaba a los juegos que había anhelado, solo quería volver a casa y dormir. Ciertamente, algunas cosas, si se obtienen después de un tiempo determinado, no resultan tan gratificantes. Pero Carlos todavía estaba muy agradecido con Javier. Mirando a Javier, quien estaba sentado enfrente en la noria, dijo con sinceridad: «Gracias». Javier hizo un gesto de desapego y respondió: «De nada». Luego, dijo con descuido: «Si tienes otros deseos, también puedes decírmelos. Yo puedo ayudarte a cumplirlos». Carlos se quedó un momento pensativo y luego preguntó con cautela: «Javier, ¿por qué me quieres?». Javier se enderezó inmediatamente y lo miró con expectación, preguntando: «¿Quieres saber?». Carlos asintió con la cabeza. «Sí». «¿Por qué eres limpio?». Carlos se quedó perplejo. «¿Qué?». Javier sonrió ligeramente y dijo: «Tus ojos son muy limpios. Nunca he visto en un adulto una mirada tan pura y sin artificio. No veo ningún cálculo en ellos. En el ambiente en el que vivo, hay demasiadas personas aduladoras y hipócritas. Desde el primer momento que te vi en el bar, me sentí atraído por ti sin control. Ese día, cuando aquel hombre se acercó con el cuchillo, en realidad no estaba preocupado. Yo podía resolver el problema, pero tú te interpusiste delante de mí, con el pecho latiendo violentamente. Aunque tenías miedo, todavía te atreviste a hacerlo. ¿Sabes lo que pensaba en ese momento de peligro?». Carlos intuía que no sería nada bueno y lo interrumpió inmediatamente. «En realidad, no estoy muy interesado en saberlo». Javier se rió con burla y se acercó a su oído para decirle algo de contenido adulto. Carlos sabía que Javier no podía decir nada bueno. «Desde ese día, me di cuenta de que me había enamorado de ti. Tus imágenes llenaban mis sueños. Yo nunca me demoro en hacer lo que quiero. Si me gusta alguien, lo persigo». Carlos lo miraba y le dijo con seriedad: «Hay muchos hombres como yo en mi pueblo. Quizás solo te parezco curioso porque no los has conocido». «Sí». Javier lo interrumpió. «Los he conocido. Después de graduarme, debido a mi herido orgullo, incluso si estabas en la ciudad B, no te busqué una sola vez. Luego, cuando supe que habías regresado a tu pueblo natal, me asusté y reservé un billete de avión inmediatamente para buscarte. En el camino, vi a muchos hombres y mujeres. Muchos de ellos tenían ojos claros, pero a ninguno de ellos me dio ganas de acercarme, excepto a ti». «¿Me has buscado?». «¿Cuándo?». «En los primeros días después de que llegaras a casa». Carlos frunció el ceño y preguntó con curiosidad: «¿No viniste a verme?». «¿Por qué no te vi?». Javier se rió con sarcasmo y dijo con tono burlón: «¿Cómo me atrevería a verte? Parecías muy íntimos con tu novia». Carlos se quedó más perplejo. «¿Novia?». Javier gruñó: «Esa mujer que vives al lado y a la que llamas hermana. Cuando fui, tus manos estaban unidas». Carlos pensó detenidamente y finalmente recordó de qué estaba hablando Javier. En aquel momento, su padre se había llevado todo su dinero. La hermana del vecino, al enterarse, le ofreció dinero para que se fuera de allí y volviera a la ciudad grande. Su familia también tenía dificultades, así que Carlos no aceptó el dinero. Lo que Javier vio seguramente fue la escena en la que él y la hermana se agarraban las manos para devolver el dinero. «Ella no es mi novia». Quería evitar estos rumores. «Pero, si sospechabas que tenía una novia, ¿por qué me hiciste esa oferta? ¿No te da remordimientos?». Javier lo miró de reojo y dijo: «Carlos, te conozco demasiado bien. Si no te hubieras separado de los demás, no habrías aceptado mi oferta. Conocerme demasiado bien y luego, al verme agarrar la mano de alguien, sospechar que estaba saliendo con esa persona». Quizás mi expresión fuera demasiado despectiva, porque Javier dijo con enojo: «¿Por qué agarrabas la mano de esa chica?». Carlos también se enfadó y respondió: «No agarré la mano de ninguna chica». «¿Por qué inventas mentiras?». «Estaba devolviendo el dinero que ella me había metido en el bolsillo». Javier se mostró un poco avergonzado y dijo: «Ah, así es». No sabía por qué discutía con Javier sobre esto, pero al escuchar que se había equivocado sobre su relación con otra persona, se sentía incómodo. Era extraño. En el camino de regreso, Javier recibió un mensaje. Carlos no vio el contenido, pero el avatar era del asistente ejecutivo.
No sabía lo que había dicho, pero desde que vio el mensaje, la expresión de Javier no era normal. Carlos pensó que era algo relacionado con el trabajo, pero cuando regresaron a la villa, Javier no se puso a trabajar. Simplemente se sentó en el salón y lo miraba en silencio. Carlos se sentía incómodo con esa mirada y finalmente preguntó sin paciencia. ¿Algo? Javier abrió los labios, como si estuviera dudando en decir algo. Carlos se sentía intranquilo con esa expresión de duda. ¿Qué quieres preguntar? Dilo. Finalmente, Javier preguntó. Carlos, ¿por qué odias tanto a los hombres? El corazón de Carlos dio un brinco. Javier le preguntaba por qué odiaba a los hombres, no a él ni a los homosexuales. Carlos apretó los dedos y preguntó. ¿Lo has notado? Javier lo miraba fijamente, pero su mirada era amable. Sacudió la cabeza y dijo. Luis me envió un mensaje diciendo que pareces tener un odio hacia los hombres. Él es psicólogo y se ha dado cuenta. Javier suavizó el tono y preguntó con suavidad. ¿Puedes decirme qué ha pasado? Carlos se enfadó un poco y respondió con mal genio. No puedes hacer que alguien investigue si, como el hijo rico que eres, ¿quieres saber? La expresión de Javier se volvió fría. Quizás la palabra hijo rico lo hubiera ofendido. Carlos pensó que se enfadaría o rompería el contrato y estaba a punto de pedir disculpas cuando Javier dijo primero. Carlos, si no quieres decirme, no te preguntaré más, ¿vale? Carlos se dio cuenta de que había sido excesivamente emocional. Todo el mundo tiene un pasado que no quiere mencionar y los años de la escuela secundaria eran una espina en su corazón. Siempre se enojaba sin control cuando recordaba aquellos tiempos. Carlos se calmó y pidió disculpas a Javier. Lo siento, me he excedido un poco. Javier se sentó a su lado sin que él se diese cuenta. Tomó un pañuelo y le secó el sudor de la frente, luego dijo con suavidad. No pasa nada. Yo he sido el que ha incumplido primero. Ese día, el asunto quedó atrás. Javier no volvió a preguntar sobre su pasado y Carlos tampoco se explicó. Ambos fingieron que nada había pasado. Hasta un día, cuando Carlos acompañó a Javier a una reunión social, vio a Andrés López, el líder de aquellos que lo habían intimidado en la escuela secundaria. Andrés estaba sentado en las piernas de un hombre gordo y feo, con ropa muy ligera. Al verlo, Carlos se quedó sin aliento y su cuerpo comenzó a temblar involuntariamente. Andrés también lo vio. No mostró ningún signo de vergüenza y lo miró con una mirada fría y malvada. Carlos se sintió como si estuviera de nuevo en aquel momento de desamparo. Nadie lo ayudaba y él tenía que soportar sola las malvadesas. De repente, sintió un calor en el cuerpo. Javier lo abrazó por detrás y dijo con preocupación. ¿Te encuentras mal? ¿Por qué estás tan pálido? Carlos se recuperó y forzó una sonrisa. Estoy bien. Voy al baño y vuelvo enseguida. Javier lo llamó desde atrás. Carlos. Carlos no le respondió y se dirigió al baño con pasos desordenados. Se inclinó sobre el fregadero y vomitó sin control. Luego, escuchó pasos detrás de él. Al voltear, vio a Andrés apoyado en la puerta, mirándolo con superioridad y envidia en los ojos. Después de tanto tiempo, has conquistado al heredero de la familia García. ¡Qué habilidad! Carlos se sentía débil en las piernas, pero todavía levantó la cabeza y se rió con desprecio. Eres más habilidoso. Después de todo, no puedo soportar a ese tipo de hombres. Evidentemente, había tocado un tema sensible de Andrés. Este se acercó rápidamente y le agarró el cabello, con una expresión distorsionada. Todos somos prostitutas. ¿Qué te hace pensar que eres más noble que yo? ¿Por qué me desprecias? Dicho aquel último insulto, Carlos se quedó sin fuerzas y dejó que Andrés lo agarrara sin resistencia. Andrés, viendo que no se resistía, se volvió más arrogante. Levantó la mano y dijo con crueldad. ¿Qué te hace pensar que eres mejor que yo, maricón? Justo cuando la mano de Andrés estaba a punto de caer, Carlos cerró los ojos resignado. Al siguiente segundo, escuchó un grito de dolor de Andrés. Carlos abrió los ojos rápidamente. La mano de Andrés había sido torcida por Javier. Javier tenía una expresión sombría y dijo con una voz fría. ¿Qué pretendes hacer con mi persona? Andrés sudaba de dolor y dijo. Lo siento, don Javier, me he equivocado. Carlos lo miraba a Javier y las lágrimas se le escaparon de repente. Toda la amargura y la injusticia que había soportado se desbordaron en ese momento. Javier vio que yo estaba llorando y se asustó de inmediato. Empujó violentamente a Andrés y se acercó corriendo para abrazarme y consolarme. Lo siento, llegué tarde. ¿Te has lastimado en algún lugar? Por favor, dime algo, ¿de acuerdo?
Yo estaba llorando desconsoladamente y no podía escuchar lo que Javier estaba diciendo. Javier confirmó que no estaba herido y me cogió en brazos. Antes de salir de la habitación, miró a Andrés que estaba tirado en el suelo y luego le dio instrucciones al responsable que le había seguido. «Trátalo bien». El responsable sonrió servilmente. «Entendido, entendido». En el momento en que la puerta se cerró, se escuchó el grito desgarrador de Andrés detrás de nosotros. Cuando nos sentamos en el coche, finalmente me calmé. Me dio vergüenza levantar la cabeza del pecho de Javier. Su camisa estaba llena de mis lágrimas, una auténtica catástrofe. Me avergonzadamente abrí la boca. «¿Cuánto cuesta esta camisa?» «Te la pagar». «Y gracias». Javier no dijo nada. Tomó un pañuelo y se secó las lágrimas de mi cara. Hasta que me limpió la cara por completo, entonces habló lentamente. «Carlos, ¿todavía no quieres decirme? Te preocupé mucho hoy. Pero si no quieres hablar, está bien, te entiendo. Pero la próxima vez no te expongas a peligro, ¿de acuerdo? No dejes que los guardaespaldas te queden muy lejos». Cuando salí de la caja, no llevé a los guardaespaldas conmigo. Javier les había dicho antes que debían obedecerme. Las palabras de Javier me hicieron sentir cálido en el corazón. Miré su expresión preocupada y me saltó el corazón. Me aparté incómodamente la mirada, y después de mucho tiempo, tuve la dificultad de decir. Fui acosado en la escuela secundaria. La persona que acabo de ver era la que lideraba el acoso. Me escupían, me llamaban maricón y gilipollas. Me quitaban los pantalones y vertían tinta roja en mi silla, diciendo que tenía la menstruación. Los 3 años de escuela secundaria fueron los momentos más oscuros de mi vida. Nadie me defendió y crecí solo en medio de esa maldad. Desde entonces, cada vez que veía a un grupo de chicos, temblaba de miedo. Es por eso que acepté tu propuesta. En esa situación, no tenía otra opción. Después de escuchar mi historia, los ojos de Javier se llenaron de lágrimas y parecía más triste que yo. Se pasó la mano por los ojos y dijo seriamente. «Carlos, no te preocupes. No dejaré que se salgan impunes los que te han hecho daño». Por primera vez alguien me defendió. Me dio calor en los ojos y mi corazón se llenó de emoción, como si algo estuviera creciendo. Volví a mi habitación de invitados y, desde entonces, Javier dejó de hacer esas cosas conmigo. Todavía me cocinaba a mano, me cuidaba con esmero y me compraba regalos, pero había algo diferente. Por ejemplo, siempre se mantenía una distancia deliberadamente conmigo. Como justo ahora, cuando me entregó algo, estaba a punto de tocar mi mano, de repente, se la retiró. El movimiento era muy deliberado y evidente. Por supuesto, en realidad no me importaba demasiado. ¡Qué mentira! ¿Qué demonios significa Javier? Antes me tocaba y me abrazaba, como si me quisiera mucho. Pero tan pronto como supo lo que me había pasado, comenzó a rechazarme. ¿Cree que estoy sucio porque me han escupido? Esto no es mi culpa. Javier, qué idiota. ¿Qué demonios está haciendo? ¿Crees que me importa tu opinión? Bueno, en realidad sí me importa un poco. De lo contrario, no estaría aquí sentado en la cabecera de su cama en medio de la noche, mirándolo con rabia. Quizás sintió mi ira. Javier se despertó. Se asustó mucho, se dio palmadas en el pecho y encendió la luz. ¿Qué pasa? ¿No puedes dormir? Yo estaba inexplicablemente enfadado y dije secamente. Pasando. Luego me levanté para irme. Al siguiente momento, Javier me agarró de la manga y frunció el ceño. ¿Qué pasa en realidad? No pareces estar bien. Tan bueno en leer expresiones, como no sabes por qué estoy enfadado. Me quejé en silencio. Estos últimos días, Javier me había dado tanta indulgencia que me había vuelto un poco testarudo. Retiré mi mano y salí hacia la puerta en silencio. Maldito sea, no sabes por qué estoy enfadado. Veniré a asustarte mañana. Tan pronto como agarré el pomo de la puerta, Javier se abalanzó desde atrás. Puso la mano en la puerta y me atrapó contra ella. Javier suspiró y dijo en voz baja. Carlos, habla. ¿Qué pasa con usted? Yo contesté con voz apagada. Nada, estoy cansado y quiero volver a dormir. Javier no se apartó y seguía presionando la puerta para no dejarme ir. ¿Estás enfadado, Carlos? No le respondí y me puse la cabeza contra la puerta como un perdedor. Él no se cansó de darme la vuelta y me agarró la barbilla, con una voz inusualmente firme. ¿Por qué no hablas? Yo le hice la vista gorda. Ya dije que estoy cansado y quiero ir a dormir. Javier se dio una carcajada. ¿Quién te preguntó eso?
Yo te pregunto qué haces sentado en la cabecera de mi cama en mitad de la noche. Yo me enfadó un poco. ¿No dije qué estaba pasando? Javier me miró profundamente y su expresión era indescriptible. Después de mucho tiempo, dijo lentamente. ¿Crees que soy un idiota? Apreté los labios. No debería haber estado tan nervioso y haber encontrado una excusa tan mala. Javier tenía la actitud de no dejarlo descansar hasta que le diera una respuesta. Carlos, si no me dices la razón, no te dejaré dormir. Yo me enfadé completamente. Era él quien había hecho esas cosas que me enfadaban. ¿Por qué tiene tanta arrogancia? Una rabia me subió a la cabeza y perdí la razón. Me volví y le grité. Javier, si me rechazas, dime directamente. No me importa mucho tu opinión. ¿Pero tienes que alejarte de mí tan evidentemente? Ser acosado y escupido no es mi culpa. Yo soy la víctima. ¿Tienes que alejarte de mí como si me tocaras algo sucio? No necesito quedarme aquí. Solo dime una palabra y me marcharé inmediatamente, sin molestarte. Mi voz se hizo un poco temblorosa, como si hubiera sufrido un gran disgusto. Pero me contuve con fuerza y no me dejé llorar. Después de escucharme, Javier se quedó un segundo en silencio y luego se disculpó inmediatamente. Lo siento, Carlos. Me equivoqué. Al principio pensé que solo no tenías experiencia, por eso tenías miedo de mi contacto. Pensé que con el tiempo, te acostumbrarías. No sabía que habías pasado por eso. Tenía miedo de que mi contacto excesivo te disgustara, así que ya estaba preparado para dejarte ir después de un año. Me quedé helado en el lugar, y después de un buen rato, dije. ¿De verdad me dejarías ir? Javier se detuvo un momento y, después de mucho tiempo, respondió con voz ronca. Sí. Levanté la vista hacia el techo y contuve las lágrimas. Lo llamé. Javier. Sí. Yo dije con indiferencia. Eres un idiota. Javier levantó la cabeza y su expresión era muy divertida. Me dio ganas de reír, pero luego recordé que estaba enfadado y me puse serio inmediatamente. Le pregunté. Entonces, si digo que quiero irme ahora, ¿me dejarías ir? Javier no dijo nada y su expresión era muy triste, pero todavía me respondió. Es muy tarde. Te llevaré mañana. Yo me enfadé y le di un golpe en el pecho, murmurando. Eres más tonto que yo. ¿No ves que me he enamorado de ti? Noté que Javier se quedó rígido. Después de un momento, me preguntó incrédulo. Carlos, ¿hablas en serio? Me encendí de vergüenza y no me atreví a levantar la vista. Metí la cabeza más profundo y respondí con voz apagada. Sí. Luego agregué. Pero ¿puedes esperarme un poco más? Tal vez no me acostumbre tan rápido a tu contacto. Vamos despacio, ¿de acuerdo? Javier me abrazó emocionadamente y dijo. Sí, te esperaré. Carlos y Javier se confirmaron su relación. ¡Qué molesto! Javier siempre me llamaba a su oficina durante el horario de trabajo. Luego me acariciaba la cara y me pellizcaba la mano, como un hambriento recién nacido. Estaba harto de él. Aunque mi trabajo no era tan importante, pero... ¿No te estás pasando de la raya, Javier? Javier puso un brazo alrededor de mi cintura y con la otra mano estaba firmando contratos. No olvidó responderme. ¿En qué me paso? Ya es hora de salir del trabajo. Dejemos de fingir que no nos conocemos. Le había dicho a Javier que no quería que la gente de la empresa se enterara de nuestra relación. Él me prometió amablemente, pero luego me llamaba cientos de veces. ¿Qué diferencia hay entre esto y gritar por un altavoz? Después de decir eso, Javier se inclinó y me besó. En estos últimos días, gracias a los esfuerzos incansables de Javier, finalmente podía aceptar besarlo. Pero una vez que este lobo probó la carne, no podía controlar su naturaleza salvaje. Javier me aplastó sobre la mesa y me besó. Poco a poco, las cosas se salieron de control. Empujé a Javier con una mano y agarré mi ropa con fuerza con la otra, gritando con voz temblorosa. Javier. Javier se detuvo. Miró detenidamente mi expresión, y después de confirmar que no me disgustaba, se tranquilizó. Levantó la mano y me abrochó los botones de la camisa, luego se apoyó en mi hombro y dijo con voz ronca. Carlos, ¿está bien hoy? Javier siempre no podía controlarse y me besaba, y luego se ponía excitado. Si yo no estaba de acuerdo, Javier no me obligaría, solo se resolvería él mismo de forma triste. Yo pensé un momento y dije. ¿Por qué no probamos? Decididos a probar, esa misma noche él me llevó al supermercado a comprar cosas. Pero incluso en ese momento,
todavía tenía la mentalidad para preguntarme qué comida quería comer. Yo estaba confundido. ¿También vas a cocinar tú misma hoy? Yo pensé que con la actitud de Javier en la oficina, que parecía querer devorarme de inmediato, se iría a casa inmediatamente después de comprar las cosas. Javier pareció pensar en algo y un guiño juguetón apareció en sus ojos. Aunque estemos ansiosos, debemos comer primero. La comida de fuera no es saludable. Sé que estás ansioso, y yo también. ¡Qué tontería! Yo no estaba ansioso en absoluto. Después de comer y descansar un rato, Javier se fue a bañar. Yo no estaba ocioso y me puse a ver algunas películas introductorias con desgana. Javier salió del baño y dijo pensativo: ¿también miras anime de estos temas? Yo oculté mi expresión desagradable y dije con seriedad: ¿qué pasa? ¿Es ilegal no ver películas de personas reales? Después, me levanté con calma, cogí mis ropas bajo la mirada de Javier y me fui corriendo hacia el baño. Después de bañarme, me animé lo suficiente y abrí la puerta. Javier estaba recostado en la cama. Cuando me acerqué, ya había abierto todos los envoltorios. Javier me acarició suavemente y me acostó en la cama. Su voz era baja y llenaba de ternura. Si no quieres seguir, dime. Yo asentí con la cabeza. Al siguiente momento, Javier se inclinó y me dio un beso. Cuando abrí los ojos de nuevo, Javier ya no estaba en la cama. Lo encontré cuando estaba hablando por teléfono. Bueno, entonces le confirmaré la fecha con él. Al verme entrar, Javier colgó el teléfono y me llevó a sentar en su regazo. Mientras acariciaba mi cintura, me preguntó: mis padres dicen que quieren hablar contigo sobre los preparativos de la boda. ¿Qué? Yo ni siquiera he tenido la oportunidad de mostrarme bien. ¿Por qué se han dado por satisfechos tan pronto? Javier se rió. Conmigo al frente, no te preocupes. Si sientes que te debes algo, quizás puedas compensarme adecuadamente. Estas palabras me resultaron familiares. De repente, recordé lo que Javier había dicho en el parque de atracciones. Javier, ¿cuál era tu deseo en la botella de deseos? Javier se detuvo en el momento de quitarme la ropa. Una sonrisa significativa apareció en sus labios. Abrió el cajón y una botella cayó fuera. Javier me dio la nota que estaba dentro. Decía: casarme con Carlos, besarle los labios todos los días, acariciar su cintura y luego. El resto del contenido era realmente vergonzoso. Javier se inclinó y me mordió el lóbulo de la oreja, susurrando: yo he cumplido tu deseo. ¿Ahora vas a cumplir el mío, cariño? Esa última palabra se escuchó tan dulce y tierna que me dio escalofríos. Pero no iba a dejarme engañar tan fácilmente. Si él quisiera cumplir todos sus deseos, yo moriría. Javier sigue siendo un pervertido obsesionado con mi trasero. Sin dudarlo, le devolví la nota. Esto se discutirá más adelante. Al siguiente momento, Javier me empujó hacia la mesa y se inclinó sobre mí, mirándome con intensidad. Cariño, no puedes posponer la boda. Tuve la sensación de que algo no estaba bien y dije inmediatamente: no pospongo. Nos casamos, ahora mismo. Gracias a esas palabras, Javier me llevó esa misma noche a un país extranjero a registrar nuestro matrimonio. Un mes después, Carlos y Javier celebraron una boda de siglo.